quizás, no sé, una reflexión o un comentario un poco lo que se está conversando hoy día en Chile. Yo creo que todos los estados finalmente son distintos, ¿cierto? Cada uno tiene su propia estructura, su visión, su orgánica. Pero hoy día lo que se está debatiendo fuertemente en Chile con respecto, a propósito de los movimientos sociales desde el 2006 a la fecha, y que están cada día más fuertes, incluso hoy día políticamente hay 9 candidatos presidenciales, cosa inédita, 3 mujeres, cosa inédita en la historia política del mundo. Y justamente en el debate de la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano y del Plan Regulador Metropolitano 100, que es la extensión, como comentábamos ayer, de los 12.000 hectáreas que yo comentaba de Santiago, es que la mayor comentario al respecto es que el ciudadano no está implícito en estas decisiones y en estas definiciones y en estas políticas y estas normas. El último colega en el proyecto que muestra, creo que justamente eso es lo que un poco va como haciendo más integral la planificación y la normativa y la visión del desarrollo territorial, porque está incluido el ciudadano. Entonces, claro, todos somos técnicos aquí, especialistas o en cierta medida técnicos de esta área, ¿cierto? Pero naturalmente a quien afecta el tema es al ciudadano. Y a propósito digo esto porque en un seminario en la Universidad Católica sobre transporte, sobre el tema del Transantiago, surgió el tema. Porque claro, se pensó planificar un sistema de transporte para todo el Gran Santiago y ha sido un desastre. Entonces, ¿de qué manera se integra la participación, pero ojo, es vinculante, no consultiva, vinculante, definitoria del ciudadano en las políticas públicas con respecto al territorio? Yo quería saber cómo, digamos, se toma en consideración la cuestión ambiental cuando hablamos de planeamiento. Vimos ayer, hablamos un poco de La Plata. Estuvimos hablando mucho de aprovechamiento de suelo, pero la cuestión ambiental muchas veces nos lleva a definir zonas de no aprovechamiento del suelo. Zonas, como decíamos ayer, donde la gente nunca debería haber estado, pero está. ¿Está por qué? Porque varios motivos y le dejamos que se instale y después es un problema. Y muchas veces, digamos, la informalidad también se junta con la ocupación de zonas marginales o de zonas de riesgo. Entonces la pregunta es cómo, digamos, en las distintas instancias donde trabajamos con planeamiento, con urbanismo, se está tomando en consideración y quién, digamos, se ocupa más particularmente de este aspecto, que es un poco la prevención de ir marcando las zonas que deberían ser protegidas, por lo tanto no aprovechadas o aprovechadas de una forma muy especial. Claro, pero zonas de protección, no es el objeto. Gracias. Tengo una inquietud con respecto a la forma de organización, digamos, de cómo está estructurada la ley o el proyecto de ley provincial de suelo con los instrumentos de planificación. Vi una lista de instrumentos y lo digo porque pues puede ser, digamos, una complicación, un poco por la experiencia nuestra. Cuando uno hace una lista tan detallada de instrumentos, si hay algún instrumento que necesito que no esté dentro de la lista, luego entonces pasa que no puedo aplicarlo. No sé si hay algún tipo de preceptiva general que ustedes hayan puesto dentro de la ley para permitir que puedan haber instrumentos porque justamente parte de lo que Eduardo esta mañana estaba referenciando y como que comparto plenamente, es que en la medida en que vamos haciéndolos, determinándolos la necesidad para el planeamiento, vamos viendo que pueden aparecer nuevas posibilidades. Y parecido nos pasó en Colombia con haber incluido el tributo de participación en plusvalía con nombre de participación en plusvalía. Luego lo que nos decían, afortunadamente reaccionamos,
es que no podía haber ninguna otra forma más de recuperación de plusvalías que no fuera lo que ya llamábamos participación en plusvalías. Sin embargo, afortunadamente nuestra redacción, por eso hoy podemos poner, no en forma de tributo, una obligaciones urbanísticas como compensaciones, porque la ley debe estar redactada de manera general. Y no solamente, por eso no solamente hoy estamos cobrando tributo de participación en plusvalía, que como tiene una debilidad legal, nos fuimos al otro lado de las obligaciones y lo estamos haciendo a través de obligaciones urbanísticas. Eso es, digamos, que no sé si lo tengan dentro de la ley un poco para mirar. Nuestro objetivo es trabajar sobre los 12 instrumentos que menciona ese anteproyecto de ley del COFEPLAN, ¿no? Son 12 instrumentos que nombra, y la denominación en esa presentación es un poquito distinta a lo que menciona ahí en la ley. Eso es tal vez la confusión, pero son los mismos instrumentos. Y, sí. A ver, te voy a contestar porque conozco bastante el tema de cómo fue esa disputa. Primero, no están más esos instrumentos y también tiene que ver con esta pregunta que vos haces. La vocación, la voluntad de incluir instrumentos fue justamente para intentar aterrizar los principios. Bien, a sabiendas que en realidad la reglamentación de los instrumentos no es competencia del Estado, es competencia federal, competencia de las provincias y de los municipios. Pero bueno, en realidad hubo todo un debate interno si se incluían instrumentos o no. La opinión a la que por lo menos particularmente al principio yo adherí fue, asesorada por los abogados por lo menos, fue incluirlos a modo indicativo. Vos podés incluir a modo prescriptivo o a modo indicativo. La idea de incluirlos a modo indicativo es visibilizarlos. De hecho, cuando fueron todos los foros de debate, fueron la materia de discusión. Porque si vos hablás de la nube de Búveda, nadie dice nada. Si hablas de la sustentabilidad, nadie importa. Pero si hablas de cosas concretas, se ponen todos, ahí es donde están las discusiones. Entonces, de hecho, bueno, se pusieron de modo indicativo y a su vez enunciativo, digo, y además está aclarado en un párrafo particular. Quiero aclarar que después de ese proceso, cuando el anteproyecto, habiendo pasado varios foros y todo esto, entra en una dinámica ya más de coincidencia con otros organismos del Ejecutivo Nacional, de hecho hoy está en la presidencia de la Cámara de Diputados, con algunos acuerdos ya construidos, con el área de agricultura, con distintas áreas, todas las áreas que lo veían decían, no los instrumentos. Pero básicamente porque el solo enunciado de los instrumentos habla de formas activas de intervención en estas cuestiones. Los enunciados en general no molestan, pero cuando vos incorporás cuestiones como la sola, digamos, cualquiera de estas cuestiones clásicas que están incluidas, digamos, insisto, a mí no es que me caía simpático enunciarlos, digamos, per se, por lo mismo que pensás vos, porque en realidad pueden llegar a ser excluyentes. Además hay formas de denominar, si vos no lo explicitas bien, puede haber distintas formas de denominar las cosas, el tema son los contenidos. Bueno, finalmente perdieron en el camino. O sea, el proceso es que en realidad, por acuerdo de todos los que fueron interviniendo, de los abogados asesores del presidente de la Cámara de Diputados, del ministro de Agricultura, del ministro de no sé qué, todo, out. Digo, es la realidad, ¿no? No, digamos, la reflexión que quiero hacer es que no está mal que anunciemos y que hablemos de que hay. Eso está bien porque además da una línea general, digamos, de que existen y de que es obligación aplicar. Eso está bien que lo diga la ley. Y está bien inclusive que enunciemos... No es obligación, instrumentos son siempre instrumentos para la aplicación optativa por los municipios. Orientadores. Bueno, claro. Estamos hablando de ley nacional. Ningún municipio está obligado de aplicar ese instrumento. No, sí. Pero el tema es que si no hay un concepto claro en la ley que, digamos, en la ley general, que diga que otorgar aprovechamientos genera obligaciones para cumplir, digamos, con las infraestructuras, que es lo mínimo que debería decir. Digamos, eso debería ser una obligación. Que no es obligación usarlos todos
claro, no es obligación usarlos todos. Y a eso es lo que me refiero. Los instrumentos son claros en, digamos, todas estas reglas de juego en el mercado, quién tiene que hacerse cargo de qué cosas. Eso sí, pero hay un margen que los municipios pueden diferenciarse de la población en ese instrumento, digamos, consensuado entre los municipios. Lo que tú estás preguntando es si hay principios generales que establezcan la distribución de cargas y beneficios, por ejemplo, sí. Esas cosas son los principios generales, que son el cuerpo principal del proyecto de ley. Hay un cuerpo que tiene principios generales, principios operativos, y en los principios generales está. A sabiendas de esto que dices, además puede haber otros, se pueden crear nuevos, es de lo que se trata. Sí, dale. Yo quería comentar dos en una, las dos primeras preguntas, que la de la señora y el colega chileno, respecto al medio ambiente y a la participación ciudadana. En realidad, por lo menos en provincia de Buenos Aires, hay un estudio de impacto ambiental que cada vez se exige más para nuevas urbanizaciones, y hay algunas municipalidades lo tienen descentralizado, lo tienen ellas, y otras lo tiene la provincia. Y después de una cierta complejidad de proyectos se exigen audiencias dentro del impacto ambiental. Y es casi la única instancia donde hay participación ciudadana en grandes decisiones de planeamiento urbano, por lo menos en las leyes actuales. No sé qué pasa en la ley nueva, pero eso sería... O sea, el impacto ambiental es el único vehículo de participación ciudadana. Es casi el gran control, digamos, macro de un proyecto, más que lo que haga la municipalidad, que por ahí está promoviendo los cambios, es que los mecanismos de control ambiental, porque el impacto ambiental implica impacto de transporte, impacto social, impactos hídricos, lo que fuera, es todo el impacto ambiental, no solamente naturaleza. Y ahí es la única instancia que está en las audiencias, y inclusive los expertos en aprobación de estudio de impacto ambiental tienen su público que lo llevan a la audiencia para que esté a favor también. Hay todo un temita bastante interesante ahí. Pero bueno, esa es la instancia. ¿Puedo complementar un poquito respuesta a lo que vos decías? A los dos temas me gustaría comentar. En relación a la cuestión ambiental, obviamente la presencia del sector ambiental en todas partes del país es muy importante. De hecho, hay legislación específica en todas las provincias. Es un sector que ha crecido mucho y tiene mucha presencia. Quiero decir que en realidad la cuestión de la inclusión de la problemática ambiental se plantea en cualquier abordaje serio de planificación, digamos, en cualquier escala y en cualquier ámbito. O sea, el procedimiento, entiendo que más allá de los procedimientos que pueda prescribir la ley nacional relativa al ambiente, entiendo que está incluido, por lo menos nosotros propiciamos que esté incluido en todos los procesos. Me parece que sectorializarlo más es un error, porque evidentemente la problemática ambiental, que incluye la social y la preservación de recursos, atraviesa todos los procesos de planificación. Si le empezamos a crear nuevos nichos, estamos en problemas. El otro tema relativo a lo participativo, sí me gustaría apuntar en ese aspecto. A ver, yo creo en la política, digamos, como construcción social. Entonces, creo que los procesos participativos tienen que encarnarse con los dispositivos de representación política, porque si no generamos mayores disociaciones. Entonces, de hecho, creo que en realidad ha habido uno de los problemas que han tenido los procesos participativos, que se han disociado de los procesos de representación y de los mecanismos reales de representación política y de construcción de poder real. Con lo cual, entiendo que si tu pregunta es cómo se garantizan los procesos participativos, no sé exactamente cómo se desarrollan los procesos participativos, no me acuerdo bien cómo fue la pregunta. Nosotros por lo menos estamos propiciando que justamente esos procesos, las dinámicas de convocatoria participativa, se conjuguen y se empiecen a imbricar con los canales de representación real y con los dispositivos políticos de representación. Es que hay instrumentos de gestión. El concepto de representación está en cuestión. O sea, hoy día, y justamente a producir los temas ambientales, Tocopilla, por ejemplo, es la ciudad que produce más electricidad en Chile, tiene 2 centrales, y es la ciudad que tiene la luz más cara de Chile, y es la ciudad más contaminada de Chile. Y en ese punto, los temas ambientales y los temas territoriales hoy día se están viendo cuestionados
en su concepto democrático. Entonces también es político, y yo también, al igual que usted, concibo la política como el canal de construcción de una sociedad. Yo también soy político. Entonces, naturalmente, hoy día se está poniendo en cuestión el instrumento normativo porque en Chile son obligatorios, a diferencia como comentan en Argentina. En Chile son obligatorios. O sea, ningún municipio puede prescindir de tener un plan regular comunal. Ninguno. Que lo hayan terminado o no, eso es otro tema. Pero es obligatorio. Entonces, el tema es que son desarrollables, pero ajeno a la participación ciudadana. Y ese es el tema, que se está poniendo en cuestión la legitimidad de los instrumentos de planificación como instrumentos democráticos. ¿Entiendes? La pregunta es muy concreta. Dentro de la lista de instrumentos había uno que decía compensación de deudas. ¿De qué se trata? Acá la denominación en ese anteproyecto decía la compensación de deudas por inmuebles, ¿no? Que se refiere a la situación que se da en muchos casos en Argentina, que hay contribuyentes que tienen con el recaudador municipal o provincial deudas, y me parece que el instrumento se origina en Moreno, en el Instituto de Desarrollo Urbano de ahí, donde intercambian la deuda por una cesión de suelo, ¿no? En forma, sí, o una deuda fiscal intercambian con una cesión de suelo.